pero es una situación que está ocurriendo. Pero yo pregunto una cosa. Estas elecciones que tenemos nosotros son elecciones para designar al presidente que va a tomar el poder en 1999 y lo va a entregar en el 2004. Y vamos a entrar nosotros en el año 2000 con esos mismos criterios pueblerinos de golpe y de contragolpe. ¿Qué posibilidad ve usted en Venezuela? ¿Una guerra civil, un golpe militar o un Pinochet? ¿Será Caldera la antesala de un Pinochet? No creo en eso. En Venezuela hay que tener cuidado porque hay una tendencia a barrer el sistema, porque el sistema ha resultado contraproducente. De manera que una de las posibles salidas es que haya un movimiento popular, quizá mezclado también con algún movimiento de las Fuerzas Armadas, para barrer el sistema. De manera que eso podría suceder. ¿Cómo se evitaría eso? Pues antes haciendo que los partidos disminuyeran su influencia en las otras instituciones. De manera que ahí o se va a la reforma del sistema o habrá en algún momento un brote que deshaga el sistema. Estando a pocos días prácticamente de las elecciones, lo que dice el general Pérez Jiménez, que a mi juicio es la primera autoridad en esa materia, creo que es preocupante. ¿Usted no ve otra solución sino esas dos que señalan? Yo no veo otra solución y quisiera equivocarme. Yo lo que quisiera es que no se procediera en tal forma que Venezuela se debilitara en ese cambio. Es decir, que todo pudiera hacerse en forma acordada, en forma sencilla, sin el traumatismo de un golpe de Estado. ¿Puede haber ese cambio sin el traumatismo de un golpe? Yo no sé hasta qué punto los partidos estarán dispuestos a respaldar ese cambio. ¿Cambio sin golpe? ¿O cambio con golpe? Bueno, si los partidos llegan a un acuerdo y resuelven modificar las estructuras del Estado de tal manera de que no sean penetradas las instituciones básicas por los partidos, pues eso puede tener una solución no sangrienta. Pero como los partidos se aferran a su influencia, el grueso de la nación venezolana llega un momento en que no puede soportar aquello y habrá un estallido. Lo que dice el general Pérez Jiménez es bastante preocupante, primero por la experiencia que él tiene en la materia. Hubo algo que no le he recordado a ustedes, para el general no es noticia, por supuesto, pero Pérez Jiménez, además de ser el hombre que partió el siglo XX, comenzando un ciclo que ya está agotado, el ciclo de haber llevado al poder a los partidos modernos. Antes, durante la dinastía andina, no estaban los partidos en poder. Es más, yo sostengo personalmente que la gente le rompe el miedo a los partidos, termina con el miedo a los partidos, general, cuando ven a Rómulo Betancourt en Miraflores. Porque antes la gente tenía miedo de meterse en los partidos. Cuando López Contreras, ¿verdad?, asume lo que llamábamos la dicta blanda, ¿verdad?, una minoría era la que formaba parte de los partidos políticos. Pero la opinión de Pérez Jiménez es fundamental porque es el único venezolano en el siglo XX que no solo parte el siglo, sino que es el único golpista con 4 golpes exitosos. Es decir, se fue olímpico. Derrocamiento de Isaías Medina Angarita, derrocamiento de Rómulo Gallego, el caso de las elecciones constituyentes con Jovito Villalba y luego después el plebiscito. Son 4 golpes de Estado de los cuales resulta victorioso. Entonces tiene más que condiciones para poder hablar de esto. Y a mí como venezolano me preocupa que usted diga que quizás no hay otra salida sino esa salida convergente, pues. Entonces, ¿cómo paramos la acción del gobierno? ¿Cuál es el consejo suyo? Y recuperamos el país. Bueno, simple y llanamente yo creo que hay que hacer un cambio en el sistema. Los partidos, si quieren sobrevivir, tienen que modificarse sustancialmente, de manera que recojan los anhelos de la colectividad venezolana y no de un sector de esta colectividad. ¿Usted cree que el partido venezolano tiene la suficiente capacidad de autocrítica para hacer eso? Porque eso que usted dice es viable. El Partido Comunista lo hizo en la Unión Soviética. La Unión Soviética muere, cristianamente como diríamos, porque los propios comunistas hacen una autocrítica. Pero yo creo que los adecos y los copellanos no llegan a una autocrítica como la que está haciendo usted. Por ejemplo, ¿qué cree usted que deben hacer los partidos? Usted ha dicho que los partidos tienen que colaborar con el país,
pero que tienen en este momento una autoridad ilimitada. Entonces, ¿qué se puede hacer en Venezuela? Bueno, en Venezuela es necesario capacitar para actuar en esta época a las clases dirigentes, así como también mejorar la ciudadanía en general. Esta es una labor que hay que explicarla con mucho detenimiento, pero que en síntesis se trata de adecuar las clases dirigentes a la época que está viviendo la humanidad y hacer de los ciudadanos que hoy día se están formando entes acordados con la situación que está viviendo la humanidad y que tiende más hacia la ciencia que hacia las letras. Entonces, de acuerdo con lo que usted dice, los partidos venezolanos no están preparados para el papel que están jugando. Entonces tiene que haber algo de carácter legal que limite u ordene la autoridad de esos partidos. ¿Qué cree usted sobre eso? Pero antes de usted contestar, que nos conteste hasta dónde deben llegar las autoridades de los partidos en Venezuela, vamos a un corte comercial y luego regresamos para que el general Pérez Jiménez nos explique su teoría al respecto. Le preguntamos al general algo apasionante, la silla se pone muy caliente. El fracaso de los partidos políticos en Venezuela, de acuerdo con él ha dicho, es porque no han estado a la altura de las circunstancias. Entonces hay que hacer algo, porque no se puede gobernar sin partidos. Entonces, presidente, ¿qué se va a hacer con los partidos en Venezuela? Porque su régimen funciona, o funcionó cuando no había partidos, pero no podemos vivir sin partidos. Entonces, ¿qué recomienda usted que se haga? Bueno, en principio, cuando yo me lancé solicitando el voto del pueblo para prorrogar mi mandato durante 5 años más, uno de los argumentos que escribí fue que los partidos no funcionaban, que los partidos resultaban una rémora para el progreso de la nación. Eso fue en el 57. De manera que entonces había en ese momento que prescindir de la actuación de los partidos. No se podía permitir que ellos estuviesen interfiriendo en la política, haciendo manifestaciones, puesto que esas manifestaciones eran lesivas a los intereses de Venezuela. Voy a citar algunas. Sí, dígame algunos ejemplos, porque mucha gente joven que le está viendo puede creer que estos son resabios, pues, sí, dictatoriales. Entonces, dígame algunos ejemplos de por qué el partido no estaba a la altura de las circunstancias como en Estados Unidos o Inglaterra en Venezuela. Dígame algunos ejemplos. Cuando se inauguró la autopista Caracas-La Guaira, el actual presidente de la República, el doctor Caldera, en una reunión en uno de los barrios de Caracas, manifestó lo siguiente, que esa obra había sido construida por el gobierno simple y llanamente para que traficaran los Cadillacs de los ricos, que esa obra no servía a la colectividad, y les preguntó a los concurrentes, ¿ustedes pueden comer autopista? Claro que la autopista no se hizo para morderla, ¿no? Pero sí para facilitar los transportes entre el litoral y Caracas, y modificando así las tarifas que se establecían por el transporte, es decir, abaratando los fletes. Le manifestaré ahora algo que he debido manifestárselo desde el principio. Yo no soy enemigo de la democracia. Ah, importante eso. Yo no soy enemigo. Yo admiro las democracias como la suiza, como la sueca, como la de Israel y como tantas democracias que funcionan admirablemente bien. Yo deseara para mi pueblo una democracia de ese tipo, de manera que no es que si se lograra una democracia de esas características que excluyen el tráfico de influencias y se va a buscar lo que más conviene a la nación, yo estaría de hecho con eso. Para mí, ninguno de los candidatos es repudiable, ninguno de los candidatos. Es importante, ¿eh? El general Pérez Jiménez dice que ninguno de los actuales candidatos es repudiable. Sí, eso lo digo. Sí. Ahora, después de que actúe el que salga, puede ser que realice una buena labor o puede ser que no la realice. Va a encontrarse, de hecho, con una serie de problemas de difícil solución. Ojalá los pueda resolver en corto tiempo, porque creo que actuando un buen gobierno,
Venezuela necesita de 15 a 20 años para volver a los niveles del 58. 15 años para volver a los niveles del 58. Oiga, general, perdone, no es un irrespeto, pero me da la impresión de que usted no guabineó con lo del candidato. Yo pensé que usted iba a decir, por ejemplo, si yo le preguntara a usted lo que le pregunto a todos en la silla caliente, ¿qué piensa de Irene? ¿Qué piensa de Claudio? ¿Qué piensa de Salarromer? ¿Qué piensa de Alfarucero? ¿Qué me iba a decir usted? Pues, bueno, yo le diría que dejo al entendimiento del pueblo venezolano que elija a quien le parezca. Yo no voy a tomar la responsabilidad de señalar a alguno de estos candidatos. En principio, porque no he tenido con ellos el contacto suficiente como para acordarnos en un programa de gobierno que debe ser beneficioso para Venezuela. Y en más de una oportunidad lo he manifestado. Sí. Yo estaría de acuerdo con el candidato que me diera la oportunidad de debatir un programa de gobierno. Eso es importante. Cuando usted dice que le den la oportunidad de debatir un programa de gobierno, se está refiriendo quizá a lo que ocurrió con Pedro Tinoco en el 73, que vino a pedir el apoyo suyo y usted le dijo, bueno, tráigame un programa y discutimos un programa. Sí. Y entonces usted por escrito le presentó algunas observaciones. Ahora en la vida política venezolana, así como el caso Chávez es nuevo, un golpista que va a elecciones, o un señor que se alzó y va a elecciones. Entonces la pregunta sería esta, general. Hemos venido aquí en busca de un diagnóstico. Usted conoce con la palma de su mano a Venezuela. Entonces usted terminó ya un ciclo, es decir, el ciclo que comenzó con usted, el de los partidos, porque la gente lo asocia a las azonadas militares, pero no a los partidos. Y usted es el primero que lleva un partido de oposición al poder en Venezuela, aunque después fue víctima de su propia medicina, pero ese es otro problema. Entonces yo digo, usted que comenzó ese ciclo, ya ese ciclo está agotado. Los partidos están, como hablamos popularmente, rayados. La gente añora un régimen como el suyo. Y las nuevas generaciones en Venezuela, que no conocieron su obra, investigan sobre la obra suya y hablan sobre la obra suya. Entonces la pregunta lógica es esta. ¿El paciente es Venezuela? El paciente está grave y usted es el médico. ¿Qué le recomienda a ese paciente? Antes de dar contestación a su pregunta, quisiera hacer algunas aclaratorias. En la actualidad no estoy respondiendo, no voy a responder a las preguntas como candidato a la presidencia de la República por la sencilla razón de que ya pasé la edad que a mi juicio se debe tener y estoy físicamente debilitado, lo que significa que no puedo, en función de ese debilitamiento, hacer una labor buena. Perdón, presidente. Usted tiene, para que la gente lo sepa, el general Pérez Jiménez tiene 84 años. Está casado con doña Flor Charbó de Pérez Jiménez. Tiene 4 hijas, tiene 10 nietos y tiene 3 bisnietos. Siga. Bien. De manera que no soy aspirante a ningún cargo público en Venezuela. Y si fuese aspirante, no, es decir, no lo soy por 2 razones específicas. La primera de ellas porque no estoy en condiciones, repito, en condiciones físicas de asumir esa responsabilidad. Y en segunda razón, y la más, como dijéramos, impactante, es que yo estoy impedido constitucionalmente a presentarme como candidato. Eso es importante para que los jóvenes lo sepan. El general Pérez Jiménez es el único venezolano que por la Constitución está inhabilitado de ejercer cualquier cargo político. Es decir, Pérez Jiménez no puede ser ni jefe civil, pues, de hecho. No puede hacer absolutamente nada porque lo inhabilitaron cuando, después del derrocamiento, lanzó su candidatura y entonces arrasó como senador. Entonces, claro, el estatus, Acción Democrática y COPEI temían lógicamente que lanzara la candidatura presidencial y volviera por los votos. Por lo tanto, lo inhabilitaron. De manera que hoy día me encuentro realizado, estoy tranquilo, es decir, el ánimo lo tengo en buenas condiciones. Y como le decía, las facultades físicas están bastante disminuidas. Las intelectuales, es lógico que a los 84 años algunas mermas debe tener la mente, pero está nutrida de nuevos conocimientos porque yo tengo la manía, no la virtud, de cada día aprender algo.
Entonces yo creo, si surge un Pérez Jiménez no con la versión Pérez Jiménez 1945 ni 48, ¿usted me entiende? Sí. El nuevo Pérez Jiménez, vamos a usar su nombre y me perdona, como símbolo de construcción, de eficiencia y de espíritu pues pragmático, aunque con una base teórica. Un Pérez Jiménez es un estadista realista. Pan, pan, vino, vino, no guabinea. Asume su responsabilidad. Entonces yo pregunto, bueno, ese Pérez Jiménez tiene que tener condiciones. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones especiales de ese hombre que le vamos a poner el nombre de Pérez Jiménez? Porque el país cree que la solución está en el estilo Pérez Jiménez. Eso hay que decirlo. Yo no tengo pena en decirlo porque eso es verdad. Entonces, ¿qué condiciones tiene que tener ese hombre? Tiene que ser un gerente. Tiene que estar, tiene que poseer condiciones especiales dentro de la ciencia y la tecnología. No que sea un técnico ni un científico, pero sí que esté suficientemente informado para poder utilizar debidamente los recursos que la ciencia y la técnica está dando al mundo. Voy a ponerle ejemplos. Pues esto yo me hago entender más poniendo No, y es que ellos quieren una forma didáctica, porque sí. Recuerda que la cultura del venezolano hoy, y eso no es una ofensa, cuando digo venezolano me refiero a la inmensa mayoría, es tercer grado de primaria. Hay que hablarle en un lenguaje de kinder a ese venezolano que está en los cerros, a ese venezolano que no tiene cómo pagar la casa al fin de mes y es el que va a elegir. El objetivo de la silla caliente es darle consejo a la gente para que tengan elementos para seleccionar, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué ejemplos pone usted para esto? Bueno, fíjese usted que yo pongo como ejemplo, en primer orden, dos naciones que fueron Alemania y Japón, que fueron realmente bastante lesionados y que quedaron en una situación gravísima. Después de la Segunda Guerra Mundial. Con las ciudades destruidas, las vías de comunicación destruidas, los centros industriales destruidos, etc. Vino el Plan Marshall y entonces vino una recuperación extraordinaria vamos a hablar primero de Alemania, una recuperación extraordinaria. Y Alemania hoy día, habiendo sido la nación destruida en la Segunda Guerra Mundial, hoy día es la cabeza de la economía europea. Pero hay una cosa muy grave, general. El general está nombrando la soga en la casa del ahorcado. Arturo Uslar dice que la democracia venezolana ha despilfarrado 14 Plan Marshall. Sí, eso es cierto. Yo no veo la contradicción de lo que... No, lo que digo es que es lo grave del problema, sí. No es la contradicción. Digo la soga en la casa del ahorcado porque es la realidad. Sí. Es decir, lo que usted está diciendo es lo que confirma Arturo Uslar, pues. Sí. Que son dos posiciones ideológicas distintas, pues. Eso es lo grave de la situación. Sí. De manera que, entonces, Alemania, hoy día, como todo el mundo lo sabe, es una nación puntera en lo que respecta al desarrollo y está contribuyendo también a que no solamente ella progrese, sino que progrese toda Europa. De manera que eso se debe a la calidad del componente étnico, la calidad de la gente que está dirigiendo la nación y la calidad de los ciudadanos. ¿Qué ocurrió con las Fuerzas Armadas? Bueno, yo quise hacer de las Fuerzas Armadas la institución modélica en función de nuestra historia. Fueron hombres venezolanos incorporados al Ejército Libertador los que realizaron la labor de independizar colonias dependientes y, valga la redundancia, de países europeos. De manera que esa función se cumplió, la cumplieron esta generación. Ahora queda a la nación venezolana la tarea de redimirse económicamente de los depredadores o de los elementos que gravitan sobre la situación. ¿Y qué aconseja usted para redimirse de esos depredadores? Bueno, que son como la termita, ¿no? Simple y llanamente no podría concretarse en una frase. Hay necesidad de acordarse en programas puntuales, es necesario hacer una labor didáctica, de manera que se entienda la profundidad de la reforma. Pero usted es un hombre eminentemente práctico, sin olvidar siempre una base teórica.
Usted decía tal puente el 2 de diciembre estaba, tal autopista estaba. Eso que usted dice está muy bien desde el punto de vista teórico y político, pero hay un factor que no existía en su época, que debe tomar en cuenta un nuevo Pérez Jiménez, entendiendo un nuevo Pérez Jiménez, un señor con una mentalidad de construcción, basado en la técnica, basado en la ciencia, ¿verdad? Y con deseo de hacer una obra clara, un programa de gobierno real, no generalidad. Y es la presencia de las Fuerzas Armadas. Fíjese que desde que usted se va, hay, como ya lo dijimos antes, movimientos militares. Comienza con Castroleón. Es decir, el ganado se desgaritó y sigue luego después con Odremán y termina con Chávez. Entonces tenemos un ejército, me da la impresión, por lo poco que yo veo desde afuera, tenemos un ejército que está deliberando. Hay 11 militares retirados lanzados a candidatos a senadores, diputados, y de esos 11 hay 3 candidatos a presidente de la República. ¿Qué ha pasado con esas Fuerzas Armadas que usted modernizó? Porque usted se formó en la escuela del general Juan Vicente Gómez. Sí. Gómez crió las Fuerzas Armadas. Analfabeto y todo lo que le digan, pero crió las Fuerzas Armadas. Es así, ¿no? Bueno. Entonces usted se crió en esa escuela, pero ahora me parece que esa escuela ha cambiado. Bueno, yo quise hacer Decenas de militares retirados lo están viendo, y militares efectivos. Es bueno que se diría a ellos. Yo había pensado en constituir las Fuerzas Armadas como institución modélica en el país. Es decir, la institución en la cual se fundamentara la transformación racional del país. De manera que entonces tenía que procurar mejorar los cuadros de oficiales de las Fuerzas Armadas y otros cuadros de suboficiales, etcétera, y que las Fuerzas Armadas se mantuvieran apolíticas para que pudieran concretar toda su mentalidad a perfeccionarse en sus actuaciones. Las Fuerzas Armadas se han hecho como puntas de rotura, es decir, como vanguardia de esa transformación. Desafortunadamente, yo tuve que extenderme, es decir, tomar a mi cargo la transformación de la nación y descuidé un poco las Fuerzas Armadas. Entonces usted admite que hay responsabilidad suya en eso, en ese cuando el ganado se ha desgaritado. No, porque yo creí que otros podían conducir mejor las Fuerzas Armadas. Es decir, que usted estaba preocupado fundamentalmente por la transformación del medio físico. Sí, por la nación. ¿Por qué usted le ofreció el gobierno a Rómulo Betancourt? Al regresar del Perú, habiendo concluido los estudios en la Academia de Artillería y en la Escuela Superior de Guerra, cuando regresé a Venezuela, venía con las ideas de una institución modélica. De manera que encontré en Venezuela un movimiento para desplazar al gobierno del general Medina por condiciones que no se consideraban favorables a las Fuerzas Armadas, como era la práctica desaparición de las Fuerzas Armadas y de la sustitución por un cuerpo policial, como existe en otros países. Entonces yo resolví idealizar ese proceso y redacté los 5 puntos por los cuales se juramentaban los oficiales que iban incorporándose al movimiento. De manera que el primero de esos 5 puntos era que las Fuerzas Armadas no iban a asumir el poder, sino que se iban a mantener dentro de los cuarteles y que serían venezolanos capacitados y con suficientes credenciales los que tomaran el gobierno. Y en ese momento no había otro partido así, otra institución civil, partidista, que apareciera en el ámbito nacional, lo que contábamos solamente con Acción Democrática. Pero vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos porque hay un problema muy importante. Esto nos va a conducir a algo. Primero que todo, pues que usted claramente nos diga, sin guabineo, aunque usted no es hombre de guabineo, ¿a dónde va a llegar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en estas elecciones? Y luego después a los candidatos. Ya volvemos
que aunque yo creo que Pérez Jiménez todavía no se ha quemado en la silla caliente, la silla está prácticamente ardiendo. Ya regresamos. Antes de los comerciales, hablábamos con el general presidente Marcos Pérez Jiménez en relación con estas elecciones, que tienen un elemento que no estaba presente en elecciones anteriores. Me refiero a la presencia militar. Hay candidatos, usted los conoce, y hay inquietud en las Fuerzas Armadas por esos mismos candidatos. Usted ha vivido las situaciones más calientes que presidente alguno le ha tocado vivir en Miraflores. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué va a ocurrir con las Fuerzas Armadas? Usted que las debe conocer como la palma de su mano. Bueno, yo conocía muy bien las Fuerzas Armadas en aquel entonces, pero desafortunadamente como lo que ha acontecido en las Fuerzas Armadas tiene similitud en lo que respecta a otras instituciones. Es decir, que los partidos han penetrado a estas instituciones. A las Fuerzas Armadas las han penetrado de tal manera que para ascender no se necesitan condiciones específicas profesionales del candidato, sino que van a buscar al líder político que los respalde en el Congreso para lograr la capacitación. Eso hace pues que dependan en su orientación de los políticos, y eso no debe ser así. Uno de los candidatos militares, el vicealmirante Radamés Muñoz León, denunció aquí precisamente en la silla caliente, no aquí, sino allá en Caracas, cuando la silla caliente estaba en Venevisión, denunció que había un tráfico de ascensos, eso mismo que usted está diciendo. Y después que dio esa declaración y el programa salió al aire, entonces lo llamaron y lo interpelaron en el Congreso, porque el Congreso se sintió, pues, sentido, se sintió irrespetado. Entonces yo pregunto, ¿cómo esta nueva Venezuela va a hacer eso? Para que médicos incompetentes por recomendación política no estén ocupando cargos que no debían ocupar. Pero antes de que usted hable, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Esto se va a poner más caliente. Estamos en Madrid, a 20 minutos del centro de Madrid, en La Moraleja, en la residencia del general Marcos Pérez Jiménez. Él está sentado en la silla caliente y hasta ahora, que ya es bastante tarde, no ha guabineado. Yo presumo que no va a guabinear, pero si guabinea tendremos que decirle, porque le vamos a preguntar sobre las elecciones presidenciales. Ya regresamos. Dialogábamos con el general Marcos Pérez Jiménez aquí en Madrid y le preguntábamos que cómo se iba a hacer para que en esta nueva Venezuela, porque ya el ciclo está agotado, el mismo ciclo que abrió Pérez Jiménez el 18 de octubre del 45 con la presencia de los partidos, ya está agotado. Entonces decía él que una de las cosas que hay que hacer es limitar la influencia política o politiquera, diría yo, del partido en las áreas exclusivamente técnicas, ¿verdad? Que vaya como médico de un hospital, no el que recomienda el partido, sino el mejor médico. Entonces yo pregunto, ¿cómo vamos a poder lograr eso? Porque hay que hacerlo con cuidado. Hay algo general que yo no sé si usted, bueno, lo debe conocer, pero lo he enjuiciado. Fíjese que en el caso del Consejo Nacional Electoral, todo el país protestaba porque era demasiado politiquero. Y entonces por decreto dijeron que ningún miembro de partido entre en el Consejo Nacional Electoral. Que eso es absurdo, porque eso es como decir que en un hospital no va a haber médicos. Tienen que haber médicos en los hospitales. Un consejo electoral que va a decir unas elecciones tiene que tener políticos. Bueno, erradicaron a los representantes de partidos, sigue la influencia de partidos, porque en Venezuela nadie es independiente, general, usted lo sabe. Los independientes son más dependientes que los propios miembros del partido. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Porque ahí, usted ha citado el problema, ese es el problema. Un portero tiene que ser adeco, tiene que ser copellano. Un médico tiene que ser adeco. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo se termina con eso? La realidad es que Venezuela necesita una transformación mental en sus clases dirigentes y de los ciudadanos en general. De manera que esta época que está viviendo la humanidad está caracterizada por ir más que todo hacia la ciencia y hacia la técnica. De manera que las clases dirigentes tienen que adecuarse a esa corriente y tienen que ser, no es que sean científicos, pero sí que estén suficientemente informados sobre muchas cosas que debe estar informado el verdadero estadista. De manera que entonces necesita modificar el criterio de las clases dirigentes. Pero también se necesita modificar la mentalidad del ciudadano en general,
¿Cómo? Mediante, nosotros íbamos a poner en marcha esos grupos escolares a que me he referido. Ah, los grupos escolares, Decir, exacto. con el propósito de que fuera una realidad, una medida dictada por el general Guzmán Blanco, que era la instrucción primaria gratuita y obligatoria. De manera que al hacer nosotros esos grupos escolares, pensábamos con ellos copar toda Eran 6.000 grupos escolares, me parece. El 1.000 grupos escolares. 1.000 eran. 1.000 grupos escolares. De manera que entonces, copar, tener capacidad para hacer efectiva esa disposición del general Guzmán Blanco de que la instrucción fuera gratuita y obligatoria. Pero nosotros los íbamos a aumentar con algo más práctico. Es decir, formar una mentalidad ciudadana de acuerdo con esos conocimientos requeridos por la ciudadanía sobre ciencia y cuánto tardaría formar esa mentalidad ciudadana? Pues simple y llanamente eso requiere un tiempo largo, por lo menos una generación. Porque vea usted una cosa, ¿no? Cuando la gente en Venezuela habla de Pérez Jiménez, ven la solución un poco práctica. Dicen de pronto, Pérez Jiménez era un gran gerente, así que aquí lo que necesitamos es un gran gerente. Cascabel al gato, hay que limitar la autoridad del partido según su propio criterio, pero ¿cómo lo vamos a hacer dejando los partidos? Yo creo que los partidos caerán por su propio peso, por su propia corrupción, de manera que ya se han visto en las elecciones para presidente de la República habidas cuando el doctor Caldera subió a la presidencia, que el pueblo ya no cree en los partidos. Al menos en el partido tipo venezolano. Pues. Sí, por lo menos. Claro. De manera que entonces el presidente Caldera, es decir, yo quiero puntualizar de que el presidente Caldera no está legitimado por los principios democráticos. Pero ¿por qué eso que usted está diciendo es muy grave? No está legitimado. Puede estar legalizado. Y le voy a explicar por qué. Resulta que el número de votantes en Venezuela es de 10 millones, la mitad de la población. ¿Cuántos fueron a votar en época para elegir al doctor Caldera? ¿Usted recuerda? Bueno, van a decir que estoy gobernando, pero no me recuerdo exactamente. Pero sé que no es esa cifra. No, fueron dicho por el Consejo Supremo Electoral. ¿Cuánto dijo el Consejo Supremo Electoral? 4 millones. 4 millones. 4 millones. No fueron los 6 millones, los 10 millones. Los 10 millones de votantes. De electores. Sí. De manera que, ahora, ¿cuántos votos de esos 4 millones obtuvo el doctor Caldera? Bueno, una minoría. Él va y es un resultado de cabeza a cabeza. Sí, bueno. 1.200.000 votos que equivalen al 12% de la cantidad de votantes. 12% nada más. Y de la voluntad popular, teniendo Venezuela un poco más de 20 millones, porque ahí están, es decir, porque no se contabilizados, están alrededor de 20 millones, pero hay más de 2 millones de inmigrantes clandestinos. De manera que representa solamente el 6% de la voluntad popular. Entonces, ¿cómo se explica que un jefe de Estado llegue por la vía del voto, llegue por la vía del voto, con un porcentaje tan mínimo de la voluntad popular y también bastante recortado del voto de los electores? Vamos a permitir que el general Pérez Jiménez se dirija a la nación, un mensaje, lo están viendo todos. Entonces, ¿puede hablar, general? Sí, yo deseo que de estas próximas elecciones, si es que se llega a ellas, salga el candidato más idóneo y el que aglutine más la inclinación del pueblo. De manera que eso lo deseo fervorosamente, porque como venezolano yo sigo preocupándome a fondo del porvenir de la nación. Repito, que el próximo candidato, que debe ser el candidato señalado por la mayoría de los venezolanos, tenga suerte y tenga
la competencia para eliminar los males que padece la nación venezolana en estos instantes.